Hola, mi nombre es Paula Barrera, estudiante Minuto del programa de Psicología de octavo semestre de la Regional Soacha. El día de hoy, para la clase de Desigualdad, Justicia y Urbanismo, vamos a analizar un caso muy controversial que es el COVID-19 en un contexto de pobreza y desigualdad. Este caso refleja cómo la pandemia visibilizó y amplió las brechas sociales y económicas en Colombia en el momento de la pandemia. Es entonces como la familia Álvarez Suárez logró tener una estabilidad económica en Bogotá por medio de su negocio familiar y pudo emplear a más personas, generando una activación económica importante para ellos. En este caso, debido a la crisis sanitaria, se mostró una fragmentación de pequeños emprendimientos donde solo algunos lograron salir a flote y muchas empresas tuvieron que quebrar u otras pudieron sobrevivir debido al teletrabajo y otras opciones que lograron mantener para poder llevar sus negocios a flote. Sin embargo, esto no ocurrió con la familia del caso en mención. Como tal, las repercusiones económicas, sociales y políticas que tuvieron no solo la familia en mención, sino en general las familias colombianas, fue que en lo económico hubieron pérdida de empleos, quiebre de negocios, reducción de ingresos y endeudamientos. Muchos hogares pasaron de tener estabilidad a vivir con lo mínimo, aumentando la situación de pobreza monetaria. En lo social, se presentaron hacinamientos en las viviendas, aumento del estrés, ansiedad, debilitando redes de apoyo, problemas de salud mental y rupturas de proyectos de vida. Asimismo, en lo político, se puede decir que la pandemia evidenció debilidades del Estado en protección de la población más vulnerable en respuesta a la crisis. También se aumentó la desconfianza de la ciudadanía ante las instituciones y el Estado, sin ayudas efectivas por parte de ellos. El caso de la familia Álvarez demuestra lo frágil que puede ser una estabilidad económica, ya que cuando no hay estructuras sólidas de protección social y laboral, estas estructuras económicas se pueden romper fácilmente. También enseña que la crisis no solo afecta a una persona en particular, sino a todos por igual. En grandes empresas pudieron resistir esta pandemia, mientras que los pequeños negocios y empleados informales fueron los más golpeados porque pues muchos tuvieron que quebrar y quedar sin empleo. Desde la mirada humana se resalta la importancia del apoyo humanitario y familiar, pero también la necesidad de fortalecer políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables en emergencias. Finalmente, se invita con este caso a reflexionar sobre la resiliencia social, es decir, la capacidad de adaptarse a las situaciones extremas que pueden presentarse en cualquier momento, pero siempre acompañada con la justicia social y la solidaridad colectiva. Entendiendo esto, vamos a investigar o analizar un poco más este caso en mención, explorando los hechos que se presentan en el caso. Pues es una migración interna. Eso quiere decir que una familia antioqueña llegó a Bogotá buscando una mejor estabilidad laboral y económica. Entonces, haciendo esta movilidad social vía el emprendimiento, ellos montaron un negocio de comidas rápidas donde crecieron tanto que tuvieron que contratar a 20 empleados, mejorando su capital económico y posición social aquí en Bogotá. Posteriormente, cuando llega la pandemia, el COVID-19, en Colombia los confinamientos iniciaron en marzo del 2020, cuando se cayó la demanda, cierres, terminación de contratos, quiebra de negocios, y esto llevó a que se perdieran los ingresos. Ya entonces en este caso estaban los hacinamientos, los contagios y toda la ola de afectaciones a la salud mental. En generalizaciones, podemos entender que las microempresas y las pequeñas empresas son altamente sensibles a los shocks sanitarios y a medidas de restricción de movilidad.
También se evidenció la desprotección social y la baja liquidez, el hacinamiento y la inestabilidad laboral para muchas personas que lastimosamente perdieron sus empleos en este momento. Algunos conceptos clave en el entendimiento de esta situación, de estos casos, son la vulnerabilidad multidimensional, determinantes sociales de la salud, capitales activos de los hogares, resiliencia y afrontamiento y precarización laboral y riesgo sistemático. Adicionalmente, identificando las problemáticas con sus causas y consecuencias, podemos entender la fragilidad de la economía del emprendimiento. La causa es la dependencia del punto y las ventas presenciales. Y la consecuencia es que quebró el negocio. La segunda sería el desempleo de los 20 trabajadores y sus familias. La causa, la interrupción de las operaciones porque por la pandemia no podían, trabajar presencialmente, y la consecuencia es la pobreza súbita, el endeudamiento, la inseguridad alimentaria y mayor presión social para ellos y sus familias. También está la pérdida funcional de la vivienda propia. Las causas serían la incapacidad para pagar las cuotas y servicios, y las consecuencias, la movilidad residencial involuntaria. Asimismo, también otro punto sería el retorno y hacinamiento en Medellín. La causa es la búsqueda del soporte familiar por la falta de ingresos estables, y la consecuencia sería el mayor riesgo de contagio, conflictos intrafamiliares, estrés crónico, deterioro de la salud mental. Otra afectación sería el déficit de protección y acceso insuficientes a las ayudas. Esto se causa debido a la cobertura limitada o barreras administrativas por parte de los apoyos estatales. Y las consecuencias, la prolongación de la crisis del hogar y pues la desconfianza institucional. Y por último sería la afectación psicosocial, que fue lo que más se evidenció no solo durante la pandemia, sino posterior a ello. Como causas, las pérdidas desencadenadas del negocio, el empleo, la vivienda, la incertidumbre, el duelo por proyectos truncados, y las consecuencias en este caso sería la ansiedad, depresión reactiva, conflictos de convivencia y desgaste de redes de apoyo. En conexión entre conceptos y problemáticas, podemos entender que, por ejemplo, en el modelo ecológico de Bronfenbrenner, y está en el shock macro, que es en la pandemia y políticas de confinamiento, el exosistema, a su vez desestabilizado por el mesosistema y afectado por el microsistema. El caso muestra una transmisión de riesgos a través de niveles de este marco metodológico de este autor. También hubieron determinantes de la salud mental por el empleo precario, el hacinamiento, la tensión económica, la mayor morbilidad o contagio y afectaciones a la salud mental. No es solo el virus, son las consecuencias materiales y la exposición y vulnerabilidad que provocan estas pandemias. Es así finalmente que todo esto, por lo que atravesó esta familia, no solo le pasó a esta familia, sino realmente a muchas familias en Colombia durante la pandemia y posiblemente alrededor del mundo. Cuando el Estado no tiene un plan B para poder ayudar a las familias, cuando no hay los recursos suficientes, cuando la salud, por ejemplo, sobre todo en salud mental, hablándolo, no es suficiente o no está lo suficientemente preparada o disponible por recursos y acceso limitado, pueden causar mayores afectaciones de riesgo psicosocial, y todo esto viene de la mano con todas las condiciones precarias, con la pobreza y desigualdad en los estratos socioeconómicos, no solo en este país, sino en general. Este sería el análisis del caso del COVID-19 de la familia Álvarez Suárez. Que tengan lindo día.